¿Qué tal amigos? Otra vez los saludo Andrés Corral de Entre Peces y Corales. Los saludo esta vez para hablarles acerca de un tema muy importante que es el flujo de agua en nuestros acuarios. Hay muchas cosas que hablar acerca del flujo. Voy a tratar de ser breve. En mis videos anteriores ha sido un tanto extenso el tiempo. Vamos a tratar de reducir eso, pero sin dejar ninguna información importante fuera. ¿Qué factores importantes tenemos que considerar cuando hablamos de flujo en nuestros acuarios? El primero de ellos es entender que el flujo de agua en los acuarios nos va a servir primordialmente para la respiración de peces y corales. ¿A qué se refiere la respiración? Cuando nosotros vemos que el agua se mueve alrededor de los corales, lo que está haciendo es llevar nutrientes y también eliminar los desechos de los corales que van liberando poco a poco. Entonces, para eso necesitamos que en realidad el agua se mueva alrededor de los corales y esté arrastrando todas esas sustancias fuera del coral y de nuevo hacia el coral. Si hablamos de alcalinidad de los carbonatos, necesitamos que constantemente se esté renovando esa agua para que tengamos ese dióxido de carbono y esos carbonatos y ese calcio y todas esas sustancias necesarias para que los corales puedan crecer. Hay otro punto importante respecto al flujo del agua que tiene que ver con la alimentación. ¿Ok? Eh, los corales también, como sabemos, tienen pólipos, tienen tentáculos que lo que van a hacer es atrapar la comida, atrapar esas partículas. Si el agua no se mueve, pues esas partículas van a estar completamente estáticas y no van a poder atrapar los corales esa comida. Y si es demasiado el movimiento, pues tampoco van a poder atraparlas. ¿Ok? Ya si hablamos de un flujo excesivo, entonces sí puede dañar el tejido del coral. Entonces tenemos que encontrar un punto intermedio entre esas características, ¿ok? ¿Qué tiene que ver el flujo con los peces? Y esto es también muy importante. Hay peces que requieren mucho flujo, hay peces que requieren poco flujo y muy pocas veces nos preguntamos eso. No sé si han visto los peces vaca o los peces cofre. Hay unos pez caja muy pequeñitos. Esos peces, si nosotros los ponemos con mucho flujo, no van a poder nadar bien. No funcionan bien esos peces cuando hay demasiado flujo. Sin embargo, también hay otro tipo de peces, como por ejemplo los cirujanos payaso, los cirujanos sojal, que necesitan mucho flujo de agua, que muchas veces si no tienen suficiente flujo de agua, no pasa la suficiente cantidad de agua por sus branquias y no están bien los peces. ¿Ok? Entonces también depende mucho el tipo de pez que vamos a tener en el flujo que debemos de poner. ¿Qué tanto flujo debemos de poner en nuestro acuario? Pues bueno, como ya decía, depende del tipo de corales y depende del tipo de peces. Y yo creo que muchas veces es más difícil encontrar ese punto exacto de cuál es el flujo correcto en nuestros acuarios que tal vez definir la filtración o definir la iluminación, porque tradicionalmente tenemos muchos tipos de organismos, ¿ok? Entonces, muchas veces es mejor tener más generadores de olas o powerheads o lo que pongamos y poder controlarlos de manera independiente, aunque tal vez en capacidad los estemos subutilizando y bajándoles mucho a la capacidad que tienen, pero es mejor tener más y poder controlar más fino en qué zonas del acuario va a haber qué tipo de flujo para poder entonces así llegar a ese punto exacto que todos los organismos en nuestros acuarios puedan estar bien. En un arrecife vemos flujos desde más o menos el movimiento de partículas, que una partícula se mueve entre 5 hasta 25 centímetros por segundo. ¿Ok? Entonces, más o menos en ese rango es en donde debemos de estar siendo menor flujo si tenemos corales LPS o corales suaves, aunque también hay corales suaves que les gusta mucho el flujo acelerado. Y normalmente para corales duros, pues siempre nos vamos a la parte alta de ese rango. ¿Qué tipos de flujo vemos? Flujo oscilante o esos wave makers que hacen que se prende, se apaga, se prende, se apaga. Eso sirve muy bien para levantar
toda la basura, para levantar los detritos acumulados, pero no como para que esté todo el tiempo. Yo recomiendo más para estar todo el tiempo un tipo de ciclo o tipo de flujo de remolino, que esté prendida en un sentido la circulación durante 15, 20, 30 minutos o hasta más, para que logre moverse toda la columna de agua, completamente, que se mueva toda la columna de agua por un tiempo, y entonces de esa manera sí arrastra todo el agua, arrastra todos los nutrientes para darles esa respiración a nuestros corales. Y bueno, lo mejor es, si tenemos bombas programables, si tenemos wave makers programables, poder alternar esos distintos tipos de flujo y en algún momento tener flujo oscilante, en algún otro momento tener flujo tipo remolino y en algún momento tener flujo aleatorio. Y por último, un punto muy importante creo es cuando ya tenemos acuarios de arrecife ya establecidos que han operado durante cierto tiempo, ya llámese años, con cierto flujo, muchas veces el cambiar ese flujo, ya sea para aumentarlo, disminuirlo o cambiar el sentido o el orden que tiene ese flujo, muchas veces llega a tener consecuencias. Entonces hay que ser cuidadosos con eso porque nuestros organismos son bastante sensibles al flujo. Y pues bueno, sin más por el momento les agradezco su atención. Les recuerdo, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook y en YouTube, entre peces y corales, en las 3 redes sociales. Y esperamos sus comentarios y sus likes. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego.